Bueno, buenas noches ya, sinodales, compañeros, familiares que me acompañan. Bueno, quisiera empezar primero con una breve introducción del porqué. Yo en mi vida infantil empecé a desarrollarme con la influencia de una variedad gastronómica por parte de mis padres, ¿ok? Y bueno, ya sabes cómo somos de niños, bien metiches, ¿no? Y yo estaba bien involucrado, me involucraba más bien en lo que es el preparar los platillos, ¿ok? Mi familia de la zona de la Huasteca hidalguense, mi otra familia queretana, hidalguense igual. Entonces hubo un rico acervo gastronómico, ¿no? Por favor. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito del contexto en el cual me desarrollé, en qué secundaria fue la 141, Escuela Secundaria Diurna Guillermo González Camarena. Esta escuela está dentro de unos parámetros muy difíciles. Al oeste tengo la sección 7, problemática, mucha droga, mucha gente, pues no sé si estaría bien decirlo, de bajos recursos. Al este al sur, La Pradera, La Providencia, todas esas colonias y por lo mismo, igual. Entonces todos los alumnos, para variar, eran rechazados de las diferentes secundarias que ahí estaban dentro de los territorios, ¿no? También podemos ver, esta es la escuela, este es el aula. Yo tuve 3 grupos, que son primero B, segundo A y tercero A, ¿ok? Todos muy desordenados, lo cual dificultó que empezara a presentar un trabajo desde el principio, por lo cual mi obligación era, no sé si está bien decirlo, estereotipar a los alumnos, ¿no? Por favor, Bueno, aquí vamos a empezar con lo que son los tipos de alumnos: activo, pasivo, autónomo y desordenado, ¿ok? El activo es un alumno que se le considera que tiene interés en otras cosas menos en lo que les estás dando de clase, ¿ok? Con este alumno se deben de realizar acuerdos, ¿ok? Seguimos al pasivo. El pasivo es un alumno que, como un burrito, lo debes de estar jalando, ¿no? Al autónomo, pues el autónomo es un alumno que, pues no se le... solito trabaja, le presenta lo que hay que hacer, lo capta y lo hace. Y el desordenado, pues es el que no le importa nada. En cuestión conducta es mala, y no le interesa en realidad nada de lo que le estás mostrando, ¿okay? Bueno, aquí es un pequeño diagrama de cómo fui ordenando a los alumnos. El número que ven es el número de lista, y lo que tenemos hablado es cómo los consideré: activo, autónomo, pasivo, ¿ok? Entonces los fui ordenando para desarrollar un mayor ambiente de trabajo en el grupo, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo un activo que es el número 7, lo envolví dentro de los autónomos para que así podría, desarrollar su trabajo. Este fue el primero B. A ver, regresa de tantito. Este grupo lo consideré como ordenados pasivos, precisamente por las
por lo que noté en el grupo. El segundo A lo consideré desordenados pasivos igual. Este grupo sí fue una dificultad total. Chicas embarazadas, jóvenes ya drogándose, bueno, y o sea, fue un ámbito fue un reto que al final yo creo que salimos muy bien librados. ¿Ok? Y el tercero A lo consideré desordenados activos, pero oh sorpresa, conforme fui desarrollando las actividades, fue cambiando. Yo creo que llegamos al nivel de considerarlos autónomos a la mayor parte del grupo. Así me atrevo a decir, bueno, afirmo y así se dio. La clase, ¿cómo se dividió? En una apertura, un desarrollo y en un cierre. ¿Ok? En las aperturas regularmente les mostraba imágenes de comida. Yo trabajé mucho con la comida en el tercero A. ¿Ok? La cuestión gastronómica la dividí por épocas: prehispánica, colonial, independiente, revolucionaria. ¿Ok? Entonces en la apertura sí se me dificultaba. Lo que se me olvidó mencionar es que enfrente de la escuela había un mercado, entonces se me distraían mucho a la hora de la entrada los alumnos y llegaban tarde por andar comprando, por ver a sus compañeros. Atrás de la escuela había un bachilleres 9, el cual también, o sea, varios de sus compañeros pues, se quedaron ahí en el bachilleres 9, pues, se quedaron a hablar con sus amigos, entonces me llegaban tarde. Entonces opté, para tener precisamente el control del grupo, a que a determinada hora se cierra la puerta y el que entre después de eso se le bajaban puntos. ¿Ok? Después en el desarrollo se presentaron diagramas y en el cierre un breve cuestionario de 5 preguntas. ¿Qué se consiguió? ¿Por qué sí se consiguió? La relación de los alumnos conforme al pasado sobre la historia del proceso estudiado. ¿Por qué les digo esto? En las prácticas, bueno, cuando les presentaba un ejercicio de que tenían que tocar comida o algo así, los alumnos respondían. ¿Por qué? Porque eran actividades que nunca se las habían presentado. Así nunca. Cabe mencionar que el maestro titular era muy conservador, dictado, cuestionarios, saquen el libro, saquen un resumen, y yo creo que esta propuesta vino a mejorar el ambiente del grupo y a que trabajara. ¿Ok? ¿Cómo me di cuenta? Lo relacionaban mucho con lo que comían a diario. Por ejemplo, en la época colonial pues les llevé unos chiles en nogada, en toppers, y previamente pues les pedí que trajeran utensilios, una cuchara o un tenedor, por esto de la higiene. Y lo relacionaban con lo que comían a diario. Pues esto yo lo como a diario. Pues sí, esto viene de esta época. Dicen, ¿a poco, maestro? Y, o sea, una sensación de interés. ¿Okay? Así empezamos. Época prehispánica. En la época prehispánica opté por usar imágenes, ejercicios de tacto, se podría decir. ¿Por qué no degustación? Ahí lo presento. En la comida prehispánica se utilizaban mucho lo que eran los gusanos de maguey, chapulines. Entonces yo pensé que iba a causar un conflicto. Si les das de probar al alumno
algo así, pues te puede generar un poco de problemas. Entonces yo opté nada más porque los tocaran. Con los ojos vendados hice 2 grupos. Con el grupo los separé en 2. ¿Ok? Pero previamente les mostré imagen. Les di la explicación de lo que es. De eso se comía en esa época. La aceptación del grupo más de las mujeres fue increíble. Al principio de horror. Al final empezaron a argumentar el por qué comían ese tipo de cosas, ese tipo de alimentos. ¿Okay? Para la época colonial yo tuve un problema con mi maestro tutor. El maestro se enferma de cáncer y pues en realidad pues me quedo solo con los grupos. Lo tomé como no un problema, sino como un reto. A mí ya me tocaba evaluarlos, ya anotar calificaciones en cuadros. Entonces pues todo eso era desconocido para mí, ¿no? Pero aquí ya empezó lo que era el ejercicio de degustación, que eso yo pienso que fue lo que me ayudó. Los alimentos que están viendo fueron los mismos que les llevé: chiles en nogada, mole, pastas. Les hice hincapié de la importancia que tenían los conventos en esa época, porque ahí empieza lo que se le podría llamar el mestizaje gastronómico. ¿Okay? La fusión de ingredientes europeos con ingredientes americanos. Se les hace hincapié de esos ingredientes. ¿Okay? Igual, previamente una venda, su utensilio de comida, pero aquí ya dividí el grupo en 4 equipos. ¿Okay? Y me tenían que adivinar qué comida era. Por ejemplo, el mole. Lo hice así con los grupos porque los grupos no querían trabajar solos, individualmente. Los tenías que juntar para que así hicieran un grupo de trabajo. Y creo que me resultó muy bien. Qué mal. La época, en este caso, los alumnos mostraron una cierta aceptación, porque ahí se dieron cuenta de lo que en verdad significaba la gastronomía para la historia de México. En la época revolucionaria tuvo un reto con las mujeres. ¿Por qué con las mujeres? Porque con las mujeres les hice hincapié que fueron parte fundamental de esta época. Si bien se sabe, las mujeres los hombres que iban a luchar iban acompañados de sus mujeres, ¿no? Entonces aquí el papel que desempeña la mujer fue muy importante. ¿Qué les pedí que hicieran? De los platillos que están viendo, les pedí que prepararan. Si se dan cuenta, no son platillos muy difíciles de preparar. No, pues las mujeres gustosas. Sí, maestro, ¿y qué? ¿Cuándo nos vemos? Dije, no, esto lo van a preparar en su casa, individualmente. Les puse como referencia los esquites, el café de olla, salsa de molcajete, frijoles, charros, se podría decir, lo cual sirvió para complementar la quinta jornada y última. ¿Por qué sirvió? Porque en la quinta jornada se hizo un museo gastronómico. ¿Okay? Todos los platillos que iban por época se les fueron dando a los alumnos, los iban a presentar en este museo gastronómico. Desgraciadamente no hubo apoyo de las autoridades de la escuela,
les dieron importancia a juntas, a otro tipo de cosas. Entonces los alumnos así como que se me cayeron. Entonces lo que opté por hacer es pues, echarle porras y hablarles no a las autoridades, a sus papás, para que vieran y se sintieran un poco orgullosos de lo que sus hijos habían logrado hacer. Así llegué a una conclusión. La herramienta de la gastronomía, como varias otras, es indispensable para dar una clase de historia. Ya sea, yo no nada más me apoyé en lo que es la gastronomía, también en la pintura, en imágenes, en música. ¿Okay? Entonces, en todo esto en conjunto se debe utilizar, y pienso que así podremos desarrollar una clase conforme a los estándares establecidos. Muchas gracias. Por favor, prendan la luz. Toma asiento, por favor.